En estos momentos, Colombia está sufriendo una de sus etapas más difíciles en lo que es su vida política, social, derivado de un sinnúmero de situaciones que han obligado a la gente a salir a las calles. En un principio, la causa fundamental que llevó a estas grandes movilizaciones tiene que ver con esa propuesta de reforma tributaria de parte del presidente Duque y su entonces ministro de Hacienda Carrasquilla, que era una reforma que tenía como propósito fundamentalmente generar cobros del IVA cercanos al 19% a todo lo que era servicios públicos, servicios de acueducto, alcantarillado, al gas domiciliario. En fin, era una propuesta, esto junto con otros aspectos que iban a ser muy lesivas para la clase media en principio, pero a largo plazo iban a impactar en la economía de las clases populares. Entonces, digamos que este es uno de los principales detonantes, pero más que eso, y una prueba de que no era solo eso el inconformismo, es que una vez que se tumba, que se ve obligado el presidente a derogar esa propuesta y que trajo como consecuencia la renuncia del ministro de Hacienda, las manifestaciones sí continúan y continúan al día de hoy. Entonces la explicación tenemos que encontrarla más allá. ¿Y qué explica entonces todo este proceso de movilidad social en Colombia? Bueno, son muchos los factores y son graves las circunstancias. Por un lado, Colombia es un país que viene atravesando desde hace mucho tiempo un crecimiento de pobreza muy fuerte, ¿no? Tan solo el último informe que dio el propio gobierno habla de que pasamos del 35.7 al 42.5 de pobreza, y eso que son cifras oficiales, pero que muestran el gran crecimiento. Es un país que ha entrado cada vez más en un incremento de su desigualdad, en donde los sectores populares son los menos favorecidos, con una política económica que realmente no ha ayudado y que ha estado en función más de proteger los intereses de los grandes capitales, de las grandes empresas que hay en el país, ¿no? Esa es la orientación del gobierno, que este es un gobierno de extrema derecha que le interesa todo el proceso de privatización del sector público y generar las condiciones para que los grandes empresarios tengan las mejores alternativas para sus negocios, ¿no? Y fomentar la inversión extranjera, fomentar la presencia multinacional. Entonces es un factor muy delicado que ha impactado en el bolsillo de los sectores populares, fomentando pobreza, fomentando desempleo. Y a eso hay que sumarle un componente que es el mal manejo de la pandemia. El gobierno compró tarde las vacunas, no hizo las negociaciones adecuadas, incluso rechazó contratar a la vacuna rusa solo por un tema ideológico sin ningún sustento, y después le tocó echarse para atrás. Además de eso, tenemos allá la presencia de un sistema de salud con muchos problemas que vienen desde una famosa reforma a la Ley 100, que han agravado este sector, que se enfrentó a una pandemia así, tener la estructura adecuada, los servicios, la atención, costos elevados, en fin, eso ha sido un mal manejo de la pandemia. Y a eso hay que sumarle también que políticamente el actual gobierno se ha empeñado en generar procesos de polarización, y eso sustentado en una dinámica de concentración del poder. Colombia en este momento, todo lo que es la fiscalía, todos los entes fiscalizadores, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la propia Fiscalía General de la Nación, están en manos de personas que son adeptas al gobierno, que responden a los intereses del gobierno. Entonces, ese principio de separación de poderes en este momento no existe en Colombia. El Congreso en una amplia mayoría es favorable al gobierno, y eso pues crea unas condiciones de gobernabilidad muy difícil para diferentes sectores, ¿sí? Y hace que el gobierno tome malas decisiones como las ha venido tomando en detrimento de la clase política opositora, en detrimento de los procesos de convivencia que deberían darse. Aquí también algo muy grave tiene que ver con que este es un gobierno que por su línea ideológica que la sustenta, o que quien la lidera es el expresidente Álvaro Uribe, que finalmente es el que toma las decisiones en el gobierno colombiano, y eso ha derivado en, por ejemplo, promover un ataque muy fuerte al proceso de paz, algo muy delicado que, digamos, ha llevado resultado con eso de negar el proceso de paz, es el ataque a estos líderes sociales, a excombatientes. Tenemos más de 200 excombatientes
que firmaron el proceso de paz que han sido asesinados. Tenemos un gobierno que ha alimentado ideológicamente un asesinato serial hacia líderes sociales, campesinos, indígenas, ambientales. En este momento tenemos casi 1000 líderes asesinados. Es decir, eso no tiene presentación en América Latina. Eso ni siquiera en Venezuela, que con todo y lo que ahí ocurre, estas cosas ocurrirían por allá en Afganistán, en Irán, en otro tipo de... No es explicable que ocurra en un país que se llama democrático esa mortalidad selectiva con que está actuando el gobierno colombiano, que la está ideológicamente patrocinando, y que obviamente eso afecta a la convivencia y por eso está protestando la gente. Pero no es de extrañar ese tipo de situaciones. Si uno ve, por ejemplo, en esta semana, el expresidente Uribe sacaba un trino en donde invitaba o decía que las Fuerzas Armadas deberían poderle disparar a esas turbas que consideran violentas, y esa justificación de un expresidente es muy delicado, con miras a generar un ambiente de paz, de tranquilidad y sobre todo de respeto a la movilidad. Se han hecho intentos de querer afectar esa movilidad por la vía violenta, y el resultado de eso es que tenemos a la fecha de hoy 26 muertos, más de 1000 heridos, escenas dantescas de cómo la policía ataca manifestantes que están protestando por vía pacífica. Tenemos el pronunciamiento de la OEA, de la Unión Europea, de la ONU, ¿sí? Incluso hubo ataques a los defensores de derechos humanos de la OEA. Entonces, es un panorama en donde son situaciones muy delicadas de un país que viene atravesando una serie de medidas de carácter política, económica y social, que lo que han venido a beneficiar son a los sectores más privilegiados, y que obviamente llegan un momento en el que saturan la paciencia, la tolerancia del pueblo colombiano, que no ve otra alternativa más que salir a las calles a pedir que por favor haya un cambio de gobierno, que haya una nueva visión de país, y eso es lo que hay tras estas marchas. La necesidad de crear un nuevo proyecto de Estado, un nuevo proyecto de país en donde puedan participar todas las fuerzas vivas, todos los partidos políticos, y en donde obviamente se cambie ese discurso totalitarista, militar, incluso con prácticas de carácter dictatorial, que es lo que hoy en día tenemos en Colombia. Eso es lo que explica lo que está ocurriendo en Colombia. Lamentamos la cantidad de muertos, lamentamos que para los partidos políticos, para el gobierno en turno, sea más fácil atacar a las manifestaciones bajo la idea de que hay ahí violentos, antes que propiciar diálogos, antes que fomentar procesos de convivencia política, como es lo que debe caracterizar a nuestros países. Esa es la delicada situación de Colombia, de una manera muy resumida, pero que nos tiene que preocupar, porque finalmente mucho de esto está pasando también en otros países de América Latina.